Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les va a encantar. Hoy preparen sus corazones, porque vamos a hablar de amor, de sorpresas y por supuesto, de nuestro queridísimo Kerem Bürsin. Para los que son nuevos por aquí me presento, mi nombre es, y en este canal nos dedicamos a explorar todo lo relacionado con el mundo de las celebridades, el entretenimiento y por supuesto, las historias más románticas que nos hacen suspirar. Y hoy precisamente tenemos una historia que cumple con todos esos requisitos. ¿Están listos para hablar del romántico Kerem Bürsin? Prepárense para suspirar. Hoy vamos a revivir un momento épico, un gesto que nos hizo a todos creer un poco más en el amor verdadero, el día en que Kerem Bürsin, el hombre que nos ha robado el corazón a muchos, le dedicó una canción a Hande Erçel en pleno concierto. Sí, lo escucharon bien. Un concierto, una canción, y un amor que traspasa la pantalla. ¿Pueden imaginar la emoción? La magia en el aire. Pero antes de que sigamos y si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así estarán al día con todas las novedades del mundo del entretenimiento y de las historias más jugosas. Ya saben, suscribirse es gratis y nos ayuda muchísimo. Además, me encanta leer sus comentarios y opiniones, así que no duden en dejar sus pensamientos sobre el vídeo. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa, Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que conquistó el mundo con su química en la inolvidable serie Love is in the Air. Ya saben, la historia de amor que empezó en la ficción y, para nuestra alegría, se materializó en la vida real. La conexión entre ellos era innegable, la chispa se sentía en cada escena, y todos, absolutamente todos, queríamos que esa historia fuera real. Y así fue. La serie que nos atrapó a todos con su trama de amor, comedia y drama, fue el caldo de cultivo perfecto para que esa chispa inicial se convirtiera en una llama. Y no se equivocaron, porque la química entre Eda y Serkan era palpable y real. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la ternura que emanaban en cada escena. Todo nos hacía soñar con un amor como el de ellos. Y la vida, como suele pasar, superó a la ficción. Durante su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, Kerem y Hande nos regalaron momentos memorables. Pero sin duda uno de los más icónicos y románticos fue el gesto de Kerem en un concierto. Imaginen la escena, luces brillantes, música vibrante, un escenario lleno de gente, y de pronto Kerem toma el micrófono. No solo estaba allí como espectador, sino que decidió ser parte del espectáculo. ¡Qué sorpresa! Ahora hablemos de los detalles de ese momento que ha quedado grabado en la memoria de sus fans. Lamentablemente no tengo la fecha exacta del concierto, pero si alguno de ustedes la encuentran, por favor, déjenmela en los comentarios. Sería genial tener la información precisa para completar esta historia. Lo que sí sé es que el ambiente estaba cargado de emoción. Seguramente Kerem, con su energía habitual y su amor por la música, estaba disfrutando del concierto, tal vez cantando y bailando entre el público, cuando de pronto decidió tomar el micrófono. ¿Qué haría? Todos nos preguntábamos. ¿Un discurso? ¿Una declaración? ¿Qué esperábamos? Pues bien, en lugar de palabras, Kerem eligió la música. Y no cualquier música, sino una canción dedicada a Hande. El corazón se me acelera solo de pensarlo. Según los reportes y lo que pude investigar, la canción elegida fue una canción con un significado especial para ambos. Una melodía que probablemente representaba un momento, un sentimiento o una promesa entre ellos. Si alguien sabe cuál era la canción exactamente, compartan en los comentarios. La curiosidad me mata. Imaginemos juntos la escena, como si estuviéramos allí. Kerem con una sonrisa que iluminaba el rostro, con esos ojos que enamoran, mirando a Hande, dedicándole la canción. La letra seguramente hablaba de amor, de admiración, de todo lo que sentía por ella. La emoción en el aire, la complicidad entre ellos, la reacción del público. Todo era mágico. Debió ser un momento de esos que te dejan sin aliento, un momento que atesoras para siempre, un recuerdo que te acompaña a lo largo de la vida. Y aquí es donde la imaginación juega un papel importante. Si bien no tenemos detalles precisos sobre la canción, lo importante es el gesto. Un gesto que demostró al mundo entero el amor que sentía por Hande.
Un gesto que estoy segura, le robó el corazón a Ande una vez más. Y como si eso no fuera suficiente, también nos robó el corazón a todos nosotros, los fanáticos que siempre apoyamos su relación. Este tipo de gestos, estas sorpresas, son las que hacen que creamos en el amor, en la historias que trascienden la pantalla y se vuelven realidad. Kerem con este gesto nos demostró que el romanticismo aún existe, que los detalles importan y que el amor, cuando es verdadero, se expresa de 1000 maneras diferentes. Y no se limitó a este gesto, por supuesto. A lo largo de su relación, tanto Kerem como Ande nos regalaron muchísimos momentos que nos hicieron suspirar y creer en el amor verdadero. Entrevistas llenas de miradas cómplices, fotos en redes sociales que nos hacían suspirar, y muestras públicas de afecto que nos hacían creer en el poder del amor. Ellos demostraron que el amor, cuando es genuino, no tiene límites ni tapujos. Recordemos las entrevistas donde se miraban con una intensidad que traspasaba la pantalla. Sus risas, sus bromas, la forma en que se completaban las frases. Eran evidentes las miradas de complicidad, los gestos sutiles y el cariño que se tenían. Esos momentos nos recordaban que el amor puede ser simple y sincero. Y ni hablar de las redes sociales. Sus publicaciones, ya sean fotos o vídeos, eran una ventana a su vida privada, a su amor. Nos mostraban sus viajes, sus planes, sus momentos cotidianos. Y en cada una de ellas, se podía sentir la conexión y el cariño que se tenían. Eran, sin duda, una de las parejas más queridas del momento, y sus fans siempre esperábamos con ansias cualquier novedad sobre ellos. Además, los gestos de cariño y apoyo público fueron constantes. Ya sea asistiendo a eventos juntos, compartiendo mensajes de felicitación o simplemente dedicándose palabras bonitas en público, Kerem y Ande demostraron que no tenían miedo de mostrar su amor al mundo. Eran una pareja que no temía demostrar sus sentimientos, y eso los hacía aún más admirables. La historia de Kerem y Ande es una de esas historias que nos recuerdan que el amor puede ser encontrado donde menos lo esperamos, y que a veces, las mejores historias de amor son las que nacen en la ficción y se hacen realidad. Es la prueba de que el amor, cuando es genuino, puede florecer en cualquier lugar. Aunque su relación haya llegado a su fin, la magia y la belleza de sus momentos juntos perduran en nuestra memoria y en nuestros corazones. Y este gesto de Kerem, la canción en el concierto, es una prueba irrefutable de ese amor que nos hizo soñar. Es un recordatorio de que el amor puede ser romántico, sorpresivo y, sobre todo, inolvidable. Este gesto de Kerem en particular, es un ejemplo de cómo el amor puede ser expresado de maneras inesperadas y emocionantes. Nos enseña que el romanticismo no se trata solo de grandes gestos, sino de pequeños detalles que demuestran cariño y dedicación. Y en el caso de Kerem, la canción en el concierto fue un detalle que quedó grabado en la memoria de todos. No solo fue un gesto romántico, sino también una declaración de amor pública. Kerem no tuvo miedo de expresar sus sentimientos delante de todos, y eso es algo que admiramos y valoramos. Demostró que el amor no tiene límites ni vergüenza, y que es algo que se debe celebrar y compartir. Por cierto, hablando de sueños y de recuerdos, me encantaría saber qué piensan ustedes de este momento. ¿Qué les pareció la canción? ¿Creen que fue un gesto romántico? ¿Cuál es su momento favorito de Kerem y Ande? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos. Me encantaría saber qué momentos de su relación les conmovieron más, qué les hizo creer en el amor, qué les inspiró. ¿Fue ese momento en particular, la canción en el concierto, su gesto favorito? ¿O prefieren alguna otra muestra de cariño, alguna otra declaración de amor? ¿O quizás alguna escena de Love is in the air que los hiciera suspirar? No duden en compartir sus pensamientos. Quiero saber qué sintieron, qué les hizo soñar, qué les hizo creer en el amor verdadero. Sus comentarios son importantes para mí y para la comunidad. En resumen, hoy hemos hablado del romántico gesto de Kerem Bürsin al dedicarle una canción a Hande Erçel en un concierto. Un momento mágico que nos hizo creer en el amor, en la importancia de los pequeños detalles, y que quedará grabado en la memoria de todos sus fans. Un momento que sin duda, demuestra que el amor puede ser expresado de muchas maneras diferentes, y que el romanticismo aún existe. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Fue un placer revivir este momento, recordar la magia de su amor y compartirlo con ustedes. Gracias por acompañarme una vez más. Si disfrutaron del vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Así estarán al día con todas las novedades del mundo del entretenimiento. Espero sus comentarios, sus opiniones, sus recuerdos. Quiero saber qué sintieron, qué les inspiró, qué les hizo creer en el amor. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre está a la vuelta de la esquina, solo hay que saber abrir el corazón y dejarse llevar por la magia. Chao, chao. Y recuerden, el amor es como una canción, y siempre es bueno tener una banda sonora para la vida. Nos vemos en el próximo vídeo.